gozar otra vez su nueva creación. Y como respuesta a esto dije, bueno, yo creo que tenemos que dar otra voz, otra experiencia de decir esta creación es buena, esta creación es lo mejor que Dios nos ha regalado. Y para eso se me ocurrió invitar a mis amigos, a mis amigas biblistas que tienen pasión por la palabra como la tengo yo, y gratuitamente, generosamente, me respondieron todos y todas, me dijeron que sí. Entonces, para mí fue un signo de decir, bueno, hay gente que le apostamos a la vida. Y así fue como se puso este curso, que va a ir hasta noviembre y los temas van a ser muy diversos. Todos tienen que ver con algún aspecto de dónde está Dios en momentos de pandemia, en momentos de enfermedad. Así que este curso va a ser una de gran riqueza porque van a traer diferentes voces, diferentes acercamientos, diferentes hermenéuticas, y yo creo que vamos a aprender mucho, y por eso es que lo veo como un signo de que hay gente también que en medio del dolor, del sufrimiento, es capaz de encontrar a Dios. Y lo primero que se me vino fue las reflexiones y las historias del Génesis, porque da la impresión que a veces somos más bien seguidores de un Dios malo, ¿no? Estas herejías que sacudieron a la iglesia en el siglo I, siglo II con Marción, como que no han muerto, como que todo dentro del fondo todavía creemos de que Dios, de que algo está mal. Y por eso me preguntaba, ¿de dónde nos viene la imagen negativa de Dios? ¿Será Dios el causante del mal? Porque dentro de nuestras espiritualidades, como que todavía por allí nos quedan estas tendencias. Todavía creemos de que Dios de verdad nos purifica, nos pone a prueba con una finalidad a veces que no entendemos. Y a veces la gente así es como lidia con el dolor, así es como se enfrenta a la realidad. Y después estas preguntas que van haciendo también de la reflexión de la gente, ¿mandará Dios la enfermedad? ¿Acaso Dios es un Dios que se comporta pues como serían los otros dioses de las culturas bíblicas de alrededor, como lo vamos a ver enseguida? Y luego lo más importante para mí es, si releemos otra vez la historia del Génesis, del 1 al 3, ¿qué imagen de Dios emerge? ¿Qué imagen de Dios surge? Porque también yo creo que es necesario ir cambiando nuestra imagen de Dios. Así que con esto de fondo me gustaría entrar un poquito a ver de dónde nos vienen estas actitudes a veces tan negativas acerca de Dios, con la finalidad de ir purificándonos, de ir descubriendo a un Dios enamorado de la creación, a un Dios que ha dicho que es buena la creación, a un Dios que se compromete con la gente, y de un Dios que posiblemente no tiene nada que ver con enfermedad como nosotros hemos creído, ¿no? Y lo primero, para situarnos un poquito en torno al texto, tendríamos que entender entonces el lugar donde la gente, o de donde nos vienen nuestros relatos. Primeramente, también entender dentro de cada cultura, que cada cultura, cada pueblo tiene su propia experiencia de Dios. Cada pueblo, cada cultura tiene sus propios libros sagrados. Y yo creo que esto nos abre también para ir descubriendo la presencia de Dios en otras culturas, entrar en diálogo con otros pueblos, y también en cuestión de ir respetando también estas semillas, como dice después la iglesia, las semillas del verbo esparcidas en otras culturas, no solamente en el mundo bíblico, sino también fuera del mundo bíblico, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estas historias del Génesis, las historias de su Dios en relación con un pueblo, se dan dentro de un contexto de conflicto, de un contexto de dificultad. Cuando el pueblo de Israel experimenta el exilio, el ser sacado de su tierra, cualquiera persona que ha vivido lejos de su tierra sabe lo difícil que es tratar de encontrar identidad, de tratar de encontrar la presencia de Dios. También se va a cuestionar dónde está Dios. ¿Por qué Dios permitió que nos fuéramos al exilio? ¿Por qué nos está sucediendo estas cosas? Y desde esa experiencia del pueblo de Israel tiene que comenzar
a ver y a entender a Dios desde otra dinámica, desde otro punto de vista. Y yo creo que otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es esta idea de este pueblo que vive en una situación de crisis, de dificultad, lejos de la tierra, se encuentra también con el problema de la asimilación. Muy probablemente muchos judíos estaban asimilándose a la experiencia de la cultura babilónica, estaban entrando en contacto también con sus otros dioses, con sus otros mitos, con sus otras historias de creación. Y yo creo que comenzaron también a preocuparse o a formularse de decir, bueno, ¿qué tiene de extraordinario las historias que nos han contado? Si también los pueblos de vecinos las tienen. Y yo creo que a través de estos encuentros, que fue posiblemente doloroso, los profetas o la gente que mantenía la identidad del pueblo supo también dar una experiencia a esta gente. Supo acompañar, supo transmitir la idea de su Dios en relación con el pueblo de Israel, y también supo de alguna manera asimilar cosas que estaban en el entorno de la cultura e integrarlas y también cambiarles teológicamente, como lo vamos a ver en este tiempo. Entonces, por medio de los mitos, por medio de las historias, el ser humano siempre ha tratado de responder a las preguntas del bien y del mal, de la vida y la muerte, la salud, la enfermedad, Dios, el diablo, quién es causante, quién es responsable. Entonces, el pueblo está en esta situación de exilio, se está preguntando, se está cuestionando problemas sobre el bien, sobre el mal, sobre la vida, sobre la muerte y sobre todo, ¿qué tiene que ver Dios en todo este proceso? Si el Dios de Israel les habían dicho que los había sacado de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, ¿cómo es posible que ahora este Dios nos deje prácticamente en el abandono? Un sentido de orfandad. No hay templo, no hay posiblemente el lugar que les diera la identidad. Y yo creo que aquí creativamente los profetas, especialmente de los profetas del exilio, van a invitar a la comunidad a soñar con que ese periodo, ese tiempo de angustia va a pasar. En ese tiempo de cuarentenas no solamente de 40 días, sino en ese tiempo donde la gente se cuestiona dónde está Dios, por qué la enfermedad, por qué yo antes estaba bien y ahora no. La gente va a comenzar, o las personas que van a ir dándole identidad, marcadores de identidad al pueblo por medio de la ley, o también por medio de la enseñanza, como es el caso de los profetas del exilio, van a volver otra vez a recordar a un Dios comprometido con su historia, a un Dios comprometido con su pueblo y a un Dios que no envía enfermedad. Al contrario, a un Dios que les va a prometer volver a la tierra, que les va a prometer a cuidarles, amarles. Y el pueblo, cuando se siente de alguna manera no abandonado por Dios, va a comenzar a formular ellos mismos la idea de decir, Dios no nos falló, Dios está con nosotros, pero nosotros no fuimos fiel a la alianza, nosotros nos fuimos por otros caminos, nosotros aceptamos a otros dioses, escuchamos otras voces y esa es la historia por la cual estamos en el exilio. Y cuando está en el pueblo en el exilio, también la gente entra en contacto, entra en cultura con otras experiencias, con otras teologías, con otras religiones, y también se dan cuenta que las culturas babilónicas también tienen su manera de entender la vida. Las culturas del antiguo Egipto también tienen sus propias teologías, tienen sus propias maneras de resolver los problemas de vida y muerte, de enfermedad y de salud. Y al mundo bíblico, que por cierto todavía no ya podemos llamar ni siquiera Israel en este momento, a este puñado de gente que se protege o que está
en relación con una divinidad a la que ellos identifican como Yahvé, pues posiblemente se van a quedar intimidados ante la gran riqueza de las culturas vecinas y con este sentido de identidad tan fuerte que tienen, van a tratar de copiar, de imitar los pensamientos a través de los mitos para poder formular su experiencia de fe en relación con Yahvé. Cuando estoy hablando de mito, regularmente la gente cree que el mito es algo que no tiene, que es mentira, que no tiene sentido, que no tiene ninguna verdad. Y esto es como lo entienden actualmente. Cuando hablo de mito, me refiero posiblemente a este género que trata de transmitir una verdad histórica, una verdad de fe, y a veces en los detalles puede ser una creación simplemente literaria. Entonces, para entender este mito, para entender los mitos, tenemos que tener en cuenta cuál es la finalidad de la gente, cuál es la finalidad del mito, qué verdad me quiere transmitir. Y en la manera en que lo hace es lo que se puede cuestionar históricamente si realmente existió el diluvio, existió el árbol del bien y del mal. Todo esto es simbólico. El mito nos invita al mundo simbólico. El mito nos invita a pensar y a recrear qué está detrás de lo que el mito mismo propone. Entonces, entiendo el mito como un género que trata de dar explicaciones del origen del mundo, del origen del mal, del origen de la enfermedad, del origen del pecado, por medio de imágenes, por medio de símbolos, que tiene una intención de mantener un punto de vista y un punto de vista teológico bastante acertado para esta gente, de que Dios es el creador de todo y que Dios ha creado todo con bondad y con amor. Una vez que nosotros podamos rastrear los diferentes mitos en torno a otras culturas, entonces podemos ir viendo la diferencia de pensamiento, la diferencia de teología del pueblo de Israel. Vamos entonces a poder comprender entonces por qué Dios vio que todo era bueno y lo bendijo. Vamos a ir descubriendo entonces que la creación de Dios no es producto del mal, ¿no? Entonces ahora les invito a hablar un poquito de los mitos de creación, de tentación y diluvio en otras culturas antiguas antes del Génesis. Y lo que llama la atención, primeramente, que el pueblo de Israel imita o se plagia con estos términos. A lo mejor es anacrónico hablar de plagiarismo en el mundo bíblico, porque ellos no tenían esta noción. Toda la cultura antigua prácticamente era universal, valores universales, la ley de la regla de oro, no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Continuamente la gente entraba en contacto con estas diferentes ideas o filosofías o leyes, o en este caso mitos, y la gente los asimilaba de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus creencias. No existía el copyright. Ahora la gente está fascinada con el copyright y tiene uno que darle reconocimiento de dónde está tomando la idea. De lo contrario, entramos en problemas con las editoriales. Bueno, en el mundo bíblico no existía el copyright. Entonces, por eso no podemos decir que Israel copió. Más bien, son pensamientos que fluyen en todas las culturas muy similares y que Israel posiblemente fue adoptando de acuerdo a sus propias teologías, de acuerdo a sus propias creencias. Y parece que el Enuma Elish, que es esta historia donde se narra la creación del mundo según los babilonios, en esta historia del Enuma Elish vamos a encontrar los temas, por ejemplo, que encontramos en el Génesis. Vamos a encontrar diluvios, el árbol del bien y del mal,
vamos a encontrar también el problema de la comida, el problema de la bebida, el problema del vestido, como que son estos temas como marcadores de identidad que el pueblo va a tener que ir desarrollando. En el Enuma Elish, entonces descubrimos que los dioses se cansan de haber creado a los seres humanos. Es cierto que los dioses los crearon, los dioses decidieron para no estar solos, crearon a los humanos y también los crearon con sentido para esclavizarlos. Entonces, en Enuma Elish, los dioses crean, pero con una intención de esclavizar. Una vez que los seres humanos se multiplican, que crecen, que logran formar ciudades y comienzan a hacerle ruido a los dioses se arrepienten de haber creado a los seres humanos y hay una tendencia, hay una teología de destruirlos mandándoles plagas, mandándoles piojos, mandándoles chinches, mandándoles todo tipo de enfermedades, porque perturbaban la paz, perturbaban el silencio de los dioses. Y también en esta misma historia del Enuma Elish hay dioses inferiores que se organizan y que comienzan a decir cómo nosotros vamos a destruir lo que hemos creado. Hay otros tipos de teología y yo creo que esto también debemos de tenerlo en cuenta porque en la Biblia no encontramos una sola teología. En la Biblia no encontramos una sola voz. Hay diferentes voces, hay diferentes pensamientos teológicos y eso es lo que uno debe de estar también atento cuando se acerca a cualquier texto bíblico. Por eso no podemos absolutizar un texto o una corriente o un pensamiento porque muy probablemente habrá otra voz, habrá otro pensamiento que se contradiga al primero, ¿no? Entonces, en el Enuma Elish, los dioses crean, pero se cansan de lo creado, mandan enfermedades, mandan pestes, pero los seres humanos se resisten a morir y aunque les pongan DDT, no se mueren. Y los dioses, otra parte, los dioses también empiezan a formular una teología de defensa, por así decirlo, de decir, no vamos a permitir que los dioses exterminen a lo que hemos creado. Otra de las historias que son muy antiguas y que nos pueden ayudar para entender el libro del Génesis es el mito de Adapa. El mundo académico conoció por primera vez el mito de Adapa. Ok, y el viento del sur cuando se descubrió una tablilla cuneiforme en el archivo de la Marna en 1800. Ahora tenemos a nuestra disposición 6 fragmentos del mito. El fragmento más grande y más importante de Amarna está fechado en el siglo IV antes de Cristo. Y en este mito de Adapa presenta la historia prácticamente muy similar a la historia del árbol de la comida, pero aquí la diosa sí le revela al Adapa, a su hijo, sí le revela el misterio de la vida. Le dice, te ofrecerán agua de muerte, no la beberás, se te ofrecerá un vestido, póntelo, se te ofrecerá aceite, úngete. Como que en este mito es un poco contrario al mito que vamos a encontrar en Génesis, donde Dios Elohim prohíbe al ser humano comer o acercarse al árbol del bien y del mal. Aquí como que en el mito de Adapa sí hay este entendimiento acerca de comida y acerca de bebida. Y recordemos que nos estamos moviendo desde el punto de vista de las historias de la religión o desde la antropología de la religión, nos estamos moviendo en un ámbito bastante esencial acerca de la comida. La idea de la comida en el mundo bíblico es tú eres lo que comes. Si los humanos tienen acceso a la comida que comen los dioses, entonces se van a convertir en dioses.
Por eso también, bueno, para los griegos, la gente no puede comer, los mortales no pueden comer lo que comen los dioses. Los dioses solamente viven en el Olimpo y también comen la ambrosía, comen una comida especial que no pueden comer los dioses, los humanos. Y si los humanos llegasen a comer ese tipo de comida, entonces ya no habría distinción entre la criatura y el creador, ¿no? La comida es el medio eficaz, el medio por el cual la gente se diviniza. Entonces, por eso como que en estos mitos va a haber este deseo de decir, el ser humano que ha sido creado por los dioses no puede igualarse. Especialmente en el mundo bíblico, esta idea de la comida va a estar bien presente. Y esto va a ser justamente el medio por el cual el ser humano crea o transgrede el mandato de Yahvé, el mandato de Dios, por medio de la comida. Entonces, la comida no solamente funciona como en un plano meramente físico, sino también en un plano teológico. Tú eres lo que comes, diría después de feliz memoria San Agustín, para referirse a la Eucaristía, ¿no? Si comes el cuerpo de Cristo, te vuelves otro Cristo. Toda esta idea también de la comida, de la divinidad, yo creo que también tenemos que darle crédito a las culturas antiguas, de donde la gente creía que se podía comer a la divinidad, podía entrar en comunión, especialmente en la cultura egipcia, con el mito de Horus, Set y Isis, ¿no? Esta trinidad, la comida va a estar siempre presente. Entonces, en este mito de Adapa tenemos esta idea de la comida donde sí se revela el secreto, incluso le da indicaciones y los dioses se sorprenden acerca de la comida. Lamentablemente no puedo ir leyendo todos los mitos o todo lo que es todo el texto del mito, porque nos llevaría mucho tiempo y me gustaría más bien después dedicar el tiempo a la historia del Génesis. Les vamos a pasar estas filminas, de alguna manera se las vamos a hacer llegar para que ustedes tengan estos textos que les estoy enviando. Hay otro libro muy importante, uno de los primeros de la literatura clásica antigua, que es el libro de Gilgamesh. El Gilgamesh, una historia no solamente que habla del mito de la vida, de la muerte, sino también habla entre el amor de dos hombres, muy al estilo de los griegos, bastante homoerótico para nuestra época, entre el protagonista que se llama Gilgamesh y Enkidu. Gilgamesh y Enkidu. Gilgamesh, que es rey de Ur, que no sabe cómo gobernar bien porque no encuentra su igual. Si no han leído de verdad esta literatura de Gilgamesh, les invito a leerla. Es una literatura bastante buena porque nos ayuda a entender los temas que estamos hasta el día de hoy tratando de ir solucionando. Temas de vida, de muerte, de amistad, de solidaridad. Bueno, en este tema, en este libro del Gilgamesh, el autor, el héroe principal, Gilgamesh, es rey de Ur, no encuentra estabilidad emocional porque no ha encontrado su igual. En alguna noche, Gilgamesh tiene un sueño y se lo consulta a la diosa madre y le dice: diosa madre, tú que eres la sabia, he soñado que del cielo caía una hacha, pero nadie la podía levantar. Y la diosa madre le interpreta, dice: eso significa que van a ser un igual a ti, lo cual lo amarás y compartirás con él tu vida. En ese momento, cuando Gilgamesh va a una boda, se encuentra con un medio animal, medio humano que se llama Enkidu, y pelean a muerte, y los dos al final de la pelea resulta que se quieren. Comparten vida. Gilgamesh no se casa, decide vivir con Enkidu y
dentro de la narración, una diosa quiere casarse con Gilgamesh, Gilgamesh no se quiere casar. La gente está obsesionada por casar a todo mundo, ¿verdad? Pero bueno, los héroes no se casan, los héroes son bien disfuncionales. Entonces, en esta historia, la mujer airada, para poner un poquito el contexto, la mujer airada le pide al padre de los dioses que le envíe el toro sagrado, les envían el toro sagrado. Gilgamesh y Enkidu luchan contra el toro sagrado, matan al toro sagrado, pero Enkidu es asesinado de muerte, tiene una herida de muerte y finalmente Enkidu llora. Y cuando Enkidu llora, el Gilgamesh hace luto y ordena luto por la muerte de su amigo Enkidu en toda la ciudad, en todo el reino. Es tanta su agonía que Gilgamesh se resiste a comer hasta que en alguna ocasión va y se pelea, va al inframundo, se pelea con la muerte, y en la muerte, cuando está en el inframundo, Gilgamesh mismo se encuentra con el árbol del bien y del mal, y también en esta historia aparece la historia del diluvio, aparece la historia de la inmortalidad del humano, aparece la serpiente, que es la que le roba a Gilgamesh la inmortalidad. Y en este mundo, dice, así empieza la primera epopeya de la historia. El poema de Gilgamesh, Sin Lekin Unini, Dios Sin, acepta mi plegaria. Quizás escribe hacia el 1400 antes de Cristo, pero no es el creador de la obra, aunque su mano le da forma definitiva. El relato que pone por escrito se hunde en la noche de los tiempos, más de 1000 años atrás, hace aproximadamente unos 6000 milenios en lo que hoy es Irak. Se extendía la fértil llanura mesopotámica a través por los ríos Éufrates y Tigris. En el sur de esta llanura se levantaba el impotente imperio de Uruk, la actual Warta, cuna del todopoderoso rey el Gilgamesh. Esta es la parte histórica. Entonces, en esta historia del Gilgamesh vamos a tener los mitos del diluvio, vamos a tener el mito del árbol del bien y del mal, Gilgamesh luchando con la muerte para rescatar prácticamente el alma de su amigo Enkidu. Los dioses les dan cierta indicación a Gilgamesh de cómo comportarse cuando llegue al inframundo. Entonces, en esta historia del Gilgamesh, tenemos estos mitos que van a ir influyendo también a la manera de pensar del pueblo de Israel. Bueno, por cierto, cuando los dioses le preguntan a Gilgamesh, porque le revelaron todos los misterios, que si quiere la inmortalidad en la forma de la fruta prohibida, Gilgamesh la coge, regresa al lugar a Uruk, y cuando va a entrar a la ciudad, decide Gilgamesh no comer hasta que llegue a su palacio, pero no quiere llegar impuro, se mete al río, y cuando se mete al río deja el fruto afuera, y quien se traga el árbol de la inmortalidad es la serpiente. La serpiente volvió a aparecer allí, se tragó, le ganó a lo humano le ganó la inmortalidad. Aquí en esta filmina les estoy presentando un poquito de la historia del diluvio. Como les decía, me gustaría leerle para que tuvieran una idea de cuántas similitudes hay con el mundo bíblico, pero lamentablemente no nos alcanzaría el tiempo. Aquí está el diluvio, muy bien. Ok. Hasta aquí a lo mejor me gustaría ir viendo cómo vamos. No sé si hay alguna pregunta, tomar un descansito de antes de entrar a los mitos bíblicos del pueblo de Israel. Alguna pregunta que podamos contestar, o invito también a mis hermanos y a mis hermanas biblistas, a Mila especialmente, si quiere compartir algo, a Felipe Lagarreta si está por allí, Raúl. No sé si estaba Ariel también, todos son unos excelentes biblistas.
Los tengo que ¿Alguien? buscar, Manuel, para quitarle. Recuerda que todos están en modo silencio. Hay Ok, una pregunta mientras, si ahorita alguien quiere de ellos participar, hay una pregunta que me hicieron, la única que tengo. ok. Pregunta en relación a los mitos antes del pensamiento del Génesis. ¿Dónde Ok. sale el relato sobre el destierro del diablo? ¿Dónde Dios los expulsa? Es la pregunta que me hicieron, la única que tengo. Del diablo, La pregunta te la repito. ¿Dónde sale el relato sobre el destierro del diablo? ¿Dónde Dios lo expulsa? me gustaría saber qué texto particularmente está, bíblico está hablando, porque Eh, si analizamos la historia del Génesis, no me viene a la mente donde Dios expulse al diablo del Génesis. De la historia. Buenas tardes. Yo Buenas. pregunté, yo le pregunté, mire, la pregunta fue la siguiente. Todos dicen aquí a viva voz, dicen que Dios expulsó al diablo porque el diablo se rebeló. Entonces, ese relato, ¿dónde está? Si no está en la Biblia, ¿dónde surgió? Okay. ¿Cuál fue el Okay. origen? Inmediatamente me viene el libro de Apocalipsis, en donde en la guerra que se libra en el capítulo 12, 13, por allí, 12 creo, una gran señal apareció en el cielo, una mujer con la luna en los pies y toda esta historia. Y luego también donde está esta lucha cósmica, ¿no? Esta es otra, a lo mejor a través de estos cursos, a lo mejor se lo podemos dejar a alguien que toque el tema del Apocalipsis. Hay toda esta historia, sí hay esta historia que viene de parte del mundo apocalíptico, de los ángeles caídos. Si lo tuviéramos que situar aquí dentro de los 11 primeros capítulos del Génesis, posiblemente lo situaríamos ahí por el capítulo 6, donde se mezclan el pueblo, la gente, se mezcla con los dioses y salen los gigantes. Esta historia, a lo mejor por allí lo podríamos ir rastreando. Pero, bueno, también aprovecho para decir que así como se ha desfigurado a Dios, así como hemos imaginado a Dios de una manera que no es Dios, así también se ha desfigurado el diablo, así también se ha desfigurado la figura de Satán. Dentro de la Biblia también se ha ido desfigurando, se le han ido colgando milagros, por así decirlo, o adjetivos o historias a estos personajes que también fueron creados por Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un congreso acerca del diablo, de los ángeles caídos y todo esto con Ariel. Cuando venga Ariel, posiblemente con más certeza, él puede dar más información de exactamente y venir trazando los orígenes de esta caída de Satán, ¿no? Recuerden que Satán para el mundo bíblico solamente es el fiscal de Dios. Ellos se imaginan a Dios como juez en una corte, y en la corte está Dios como juez supremo, está el acusado o la persona que va a ser probada, en el caso de Job, y está Satán, el fiscal de Dios, que su única función es demostrar que realmente la persona es quien dice ser, ¿no? Ya después, a través de la historia, especialmente en la Edad Media, todas estas imágenes de Satán, del diablo, del infierno, pues se fueron corrompiendo también. Manuel, tengo dos preguntas más, si quieres contestarlas. ¿La niña está? ¿Perdón? Tengo dos preguntas más, si quieres contestar o seguir con tu tema. Ok, no, a ver las preguntas. Las preguntas, Génesis 1 al 11, ¿son relatos míticos y los otros son relatos históricos? Y la otra pregunta, ahorita ves cuál quieres contestar. ¿Por qué no desarrollamos? No. ¿La repito? Perdón, Gera, no te escuché. Ok. Génesis 1 al 11, ¿son relatos míticos y los otros son relatos históricos? No hay ningún bueno, dentro del contexto del Génesis, ahorita lo vamos a ir viendo, cómo se van aglutinando diferentes géneros. Los mitos, lo que les estaba tratando de decir, los mitos tienen una finalidad de transmitir una verdad, y a veces en los detalles es donde se cuestiona la historicidad, ¿verdad?
El mito tiene la finalidad de transmitir una verdad, una enseñanza, explicarse los problemas más fundamentales del ser humano, problemas de enfermedad, de vida y de muerte, y en la manera en que transmiten esas preocupaciones o esas ideas, pues a veces es lo que se cuestiona, que eso no tiene nada que ver con el sentido de historia, como nosotros lo entenderíamos el día de hoy. Pero no por el hecho de ser mito quiere decir que no tiene ninguna verdad. Tiene una verdad, vamos a decir, teológica, una verdad de fe, una verdad que a aquella comunidad en algún momento le hizo sentido. Ahora nosotros podemos cuestionar la historicidad de cada mito y decir, bueno, realmente esto, ninguna serpiente habla, el diluvio, pero tenemos que entender cuál era la finalidad de los autores al presentarnos esos relatos que están envueltos en este género de mitos y de leyendas. Exacto. Entonces, cuando nosotros, volviendo a nuestros mitos bíblicos, una vez que nosotros situamos los mitos de los otros pueblos, de las otras culturas, podemos ver la influencia que esos mitos, que esas culturas dejaron en el pueblo de Israel. Y también podemos ir viendo las diferencias de cada teología. Y podemos aprender también de lo novedoso que resultó posiblemente para el pueblo de Israel crear este sentido de decir la creación es buena, Dios es bueno y la vida es buena. Dios quiere lo mejor para el ser humano. Entonces, en el contexto y género de Génesis 1:11, la historia primitiva de Génesis 1:11 aglutina géneros literarios diversos. Tenemos sagas, mitos, narrativas didácticas, genealogías, y nosotros como estudiantes de la Biblia también tenemos que ver qué tipo de género es, porque cada género requiere ser interpretado de una manera diferente. La edición de los textos de Génesis 1:11 aconteció en el tiempo en que la existencia del pueblo y la posesión de la tierra eran cuestionadas. Esto fue durante el exilio en Babilonia. Cuando la gente está en Babilonia, la tierra está en peligro, se están formulando dónde está Dios, por qué Dios nos abandona, y la gente va a recurrir a marcadores de identidad. La religión entonces va a ser como un marcador de identidad que va a invitar al pueblo que vive en el exilio a decir, Dios no nos ha dejado huérfanos, Dios sigue estando en control de la historia, con algunas modalidades diferentes, ¿no? Entonces, en Génesis 1:11, nosotros podemos ver que entra en diálogo con los mitos de las culturas vecinas. Por ejemplo, el trama del texto bíblico de Génesis 2:9 plantea el problema de su relación con los mitos cosmogónicos y de inmortalidad. También el pueblo de Israel, como todos los pueblos, como todas las culturas, tienen que responder a las grandes preguntas de dónde vengo, a dónde voy, qué hay más allá después de la muerte, existe Dios, existe el castigo, existe el premio para la gente que se portó bien, y como que vemos estos temas de fondo, temas que también lo habían tratado las otras culturas, ¿no? Los otros mitos. En la narración de la creación y en el diluvio, su perspectiva religiosa y política es diferente de las narrativas de Mesopotamia. Lo primero que tenemos que entender entonces es que cuando se va narrando dentro de los primeros capítulos del libro del Génesis, existe como un distanciamiento en decir nuestro Dios Yahvé o Elohim, de acuerdo a la corriente. Recuerden que hay varias tradiciones dentro de los mismos textos del capítulo del Génesis. La eloísta, la yavista, la sacerdotal. De acuerdo a estas diferentes tradiciones, también se va a ver un distanciamiento para decir nuestro Dios Yahvé no es igual que el Dios de los babilonios.
Y nuestro Dios Yahvé también va a entrar en conflicto con los dioses de estas culturas donde el pueblo reside. Y por eso en las historias de ir creando la luna, el sol, la luna, separando día y noche, prácticamente va a haber esta polémica de luz del sol y de la luna. Recordemos que para la cultura babilónica, amantes a la astrología, estos seres celestiales eran admirados y venerados como dioses. Entonces, lo que se va a ir reflejando en la narrativa del Génesis va a ser un distanciamiento claro, por un lado, de Dios creador y por otro lado, de la criatura, incluyendo al mismo ser humano. Y de esta manera, el pueblo, por medio de estos mitos, va a ir desenmascarando también este tipo de idolatría, donde el sol, la luna, las estrellas eran veneradas como si fueran dioses. Entonces, como que en estos mitos vamos a ir viendo un distanciamiento. Pueden estar hablando del mismo mito, pero lo están interpretando de una manera muy diferente. En las narraciones del Génesis 1:11, no esconde la violencia, sino que la revela. Gracias. Entonces, en estos mitos, el pueblo de Israel puede utilizar el mismo mito, puede hablar casi de la misma historia, pero con una teología muy diferente. Primeramente, todos los mitos parece ser que nacen del desorden, del caos, y desde ese sentido de violencia va a ir emergiendo la vida. Esto también parece estar presente en el Génesis, donde de esta violencia Dios va a separar en orden. Dios va a ir acompañando a esta gente, mostrando que Dios es de orden, y Dios va a ir separando cuidadosamente, y también no esconde la violencia. Y bueno, la violencia va a estar prácticamente presente en cada capítulo de estos 11 primeros capítulos. Violencia que sufre no solamente cuando nace la creación, la violencia que nace también entre lo humano y lo no humano, entre la figura de lo humano de Adán y de Eva y la figura de la serpiente, y la figura también de la tierra que queda maldecida, la tierra como una crista que no hizo nada, absolutamente nada, sino es donde se lleva a cabo la acción violenta de lo humano para transgreder lo que Dios había establecido. Y también la violencia en el primer fratricidio humano, en la historia de Caín y de Abel. Violencia también con el diluvio, violencia también con la Torre de Babel, violencia también con la idea de los gigantes, incluso violencia también en la relación que el pueblo de Israel va a tener con los otros pueblos, en el mito de Lot y de Cam, ¿verdad? De Noé y de Cam. Entonces, como que esta violencia va a estar presente. Y desde esta experiencia, el pueblo también va a ir a reinterpretar estos sentidos, estos textos violentos, y va a ir viendo cómo Dios va a ir manejando toda la historia, ¿no? Y a lo mejor aquí pastoralmente, ante un mundo violento, donde a veces se tiende a minimizar la violencia o a esconder la violencia, o a suprimir la violencia de las comunidades, lo único que a veces se hace es empeorarla. Pero si se ventilara, si se hablara, si se canalizara, posiblemente la violencia encontraría otros medios, igual que en estos textos bíblicos, ¿no? Entonces, es cierto que hay textos violentos, pero estos textos tienen la finalidad de ir descubriendo también la presencia de Dios, de Yahvé, a favor de la vida. Otra de las cosas que llama la atención en estos 11 capítulos es que la creación, según el autor sagrado, según la Biblia,
no es producto de un Dios perverso. La creación, según la Biblia, es producto de un Dios que la quiere, de un Dios organizado y de un Dios que no ha creado a los seres humanos para esclavizarlos. Como ustedes pueden ver, se está distanciando de la teología de Enuma Elish, por ejemplo. También se está distanciando de la teología del Gilgamesh, donde los seres humanos habían predeterminado prácticamente aniquilar a toda vida. Entonces, en el Génesis se nos habla de este Dios que es creador, pero no crea con fines esclavistas. Y yo creo que ese es un punto teológico que deberíamos de seguir trabajando. Y bueno, esta historia también iría muy de la mano con toda la historia, la narrativa del Éxodo. El Dios que ve, que cuida, que observa, el Dios que está a favor de la vida y el Dios que no quiere que la gente se esclavice a ningún sistema ni a ningún otra divinidad, ¿no? Entonces, podemos ir viendo estas diferencias, ¿no? La meta de la creación es ser la imagen de Dios, la cual se transmite de generación en generación para la vida en alianza, la vida en comunidad. Entonces, el ser Dios mismo, no hay necesidad de robar comida, no hay necesidad de querer aniquilar a Dios. Dios mismo invita a su creación, Dios mismo comparte su esencia de ser Dios. Probablemente también esta teología estaba presente en el mundo babilónico, donde el mundo babilónico tenía grandes representaciones de lo divino. Se copiaría en esta teología y por eso que esta frase de hagamos a lo humano a nuestra imagen siempre resulta como inconclusa. ¿En qué radica exactamente que el ser humano es la imagen de Dios? Bueno, la teología va a tener después que se va a ir enriqueciendo, ¿no? Hasta que venga por allá Pablo y vaya a decir que Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero a estas alturas, centrémonos solamente con que en los mitos del Génesis hay una clara intención de un Dios que quiere entrar en relación con su creación, que entra en relación con su creación y que comparte su esencia, que comparte su ser. Todo esto con la finalidad de ver que la creación es buena. La revelación de la trascendencia de Dios vivo y único es prácticamente la idea de ir demostrando que esta creación que nosotros tenemos, aunque venga con un trasfondo de otros mitos muy negativos, en sí la creación va a ser muy buena. Y va a haber un orden. El poema didáctico que polemiza contra los dioses de la luz, el sol y la luna, transforman un viejo mito babilónico de la creación que resulta de la victoria de Marduk sobre Tiamat. Es muy similar, y esta misma historia del Dios que crea, del Dios que ordena, del Dios que cuida, para ir revelándole a su gente que en esta nueva relación ya no hay que recurrir a Marduk ni a su hecho heroico de ser engrandecido como encumbrado a ser Dios, sino que Dios, el Dios de Israel, está detrás de esta historia. Entonces, estas historias comienzan con una lucha mítica y esta lucha, bueno, también viene a revelar el poder que Dios tiene por medio de la palabra creadora que Dios tiene, ¿no? Y así podemos ir viendo nosotros en los 7 días de la semana, cómo llamó, separó luz, tinieblas, lo que resulta que Dios es orden. Dios es orden, Dios quiere armonía,
Dios quiere la vida, y vamos a ir viendo entonces en este proceso cómo el caos se va a ir transformando también en una propuesta de vida para la comunidad. Si Dios no manda enfermedad, si Dios no manda castigo, si Dios no ha creado al ser humano para que viva esclavo, entonces Dios va a invitar a la persona a que cuide esta casa común que se llama creación, y que el mito se representa por la historia de la creación de Génesis, ¿no? También valdría la pena poner atención en los tiempos en que Dios va a ir creando. No aparecen como arte de magia. Y aquí también tendríamos que aprender de que en la historia de Dios con la humanidad o con su creación entran procesos. Dios no crea todo en el primer día. El tiempo va a ir moviéndose de acuerdo al proceso de Dios, de acuerdo, incluso se puede invitar a una cierta evolución, ¿verdad? Y por eso, cuando entramos en diálogo con la ciencia, podemos ver que realmente se ayudan mutuamente, porque vamos viendo cómo estos procesos van a ir mostrando periodos y periodos del acompañamiento de Dios para poder embellecer más su creación, para poder organizarla de otro modo distinto. La amenaza del caos, el signo de lo sagrado, todas estas imágenes que ya no tengo mucho tiempo, no quiero perder más tiempo para ir, si todo estaba bien y hermoso, ¿qué fue lo que pasó? Todas estas ideas entonces del tiempo, de los procesos, deberían de ser tomados en cuenta cuando uno entra en relación con su creación. Dios no termina con la creación. O en otras palabras, viéndolo desde este punto de vista, la creación no es un evento del pasado, la creación es algo en la cual Dios se sigue recreando. Les quería mostrar esta imagen solamente para ver cómo entiende la Biblia la historia de la creación. Esta idea que es más completa, donde no hay una separación entre lo humano y lo divino, no hay una separación entre los vivos y los muertos, según el mundo bíblico del Antiguo Testamento, sino que todo está conectado. Fíjense, el lugar de la muerte, en el Sheol, la tierra que descansa sobre las 4 columnas, todo el firmamento. Porque también, lamentablemente, en nuestra teología se ha enfatizado este dualismo de que el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. El mundo es malo, el cielo es bueno. Entonces se ve el mundo como el lugar del sufrimiento, el lugar donde hay que padecer para poder alcanzar la gloria. Y todas estas ideas no vienen del mundo hebreo. Estas ideas dualistas vienen de la cultura grecorromana. Cuando el pueblo de Israel, las comunidades cristianas se encontraron con el mundo grecorromano, les fascinó esa idea dualista. Pero yo creo que tendríamos que recuperar esta idea de la complementariedad, si le queremos llamar, o de que vida, muerte, todo está en la presencia de Dios, porque esto iría muy en la línea de la Biblia. Y de ese sentido, la tierra no es mala, el cuerpo no es malo, y recuperar este espacio primeramente donde vivo, este cuerpo donde me muevo, y comenzar a hacer teología desde el sufrimiento, desde el cuerpo violentado, desde la tierra que ha sido contaminada, nos llevaría entonces a crear una ética de responsabilidad, porque no estaríamos esperando que venga el jinete del Apocalipsis, destruya primera tierra, venga otra, y nosotros nos vayamos a la nube para contemplar cómo la gente mala y perversa perece. Si nos metemos en esta ética de responsabilidad, de cuidar la casa común, de rescatar el cuerpo, de rescatar también la idea de que la tierra es sagrada, de que la tierra es buena, entonces debería de surgir una ética
un compromiso de cuidar mi cuerpo, de cuidar mi persona y de cuidar también la casa común, no causarle daño. Ahora bien, si todo era bueno, ordenado y perfecto, ¿por qué el mal? ¿Por qué la enfermedad? Esa es la pregunta del millón. Y bueno, también nos estamos moviendo en el mundo simbólico a través de la idea del jardín y la expulsión. Lo primero que viene que el ser humano es polvo en su origen y en la situación de maldición que lleva hacia la muerte. Venimos entonces del polvo del Adán. Entonces, de este polvo, de este origen, también la tierra va a quedar manchada, ¿no? Y una de las cosas que llama la atención también dentro de esta historia es la idea o el énfasis que se le da al verbo comer. El verbo comer forma un crescendo dramático en el conjunto de la narración en cuestión de alimento, prohibición, imitación de apropiación, determinación perversa del deseo y maldición. Prácticamente el deseo de la comida está presente en toda la narración. Bueno, les hablé un poquito de cómo en los otros mitos se permitía comer, se permitía, incluso se reveló el secreto a Gilgamesh para poder comer. Aquí en la historia bíblica parece ser que el trasfondo es, por medio de la comida, tú no te puedes igualar a tu creador, porque ya no hay esta separación entre creador y criatura, ¿no? Entonces, aparece también esta idea de la figura de la serpiente, que sugiere la polémica contra el culto idolátrico en la religión de los Baalín. Ella ejerció una función simbólica en las mitologías y en las prácticas religiosas, en las narraciones sobre la muerte y la inmortalidad en la Mesopotamia. Recordemos una cosa, para nuestras culturas probablemente la idea de la serpiente, a lo mejor en nuestra espiritualidad es algo negativo, es algo perverso, es algo que llevó al ser humano a la transgresión. Pero en las culturas antiguas, la serpiente simbolizaba sabiduría, simbolizaba fertilidad, simbolizaba fecundidad, posiblemente por la forma del falo, que se parece como al falo, al pene. La serpiente era venerada como tal, no solamente en las culturas de Babilonia o en la cultura de los egipcios, sino también en la cultura griega, especialmente con toda la historia de Escolapio, el hijo del dios Apolo, que tenía poderes para curar, y su emblema va a ser la serpiente, símbolo de los hospitales. La serpiente porque era la que transmitía sabiduría. Entonces, aquí tenemos una lucha prácticamente entre la religión posiblemente que es venerada por medio de la serpiente, de la cultura babilónica y la cultura de Israel. Y bueno, en nuestra Biblia la serpiente era objeto de miedo y de reverencia sagrada, como sugiere la historia de Números. No siempre la serpiente tiene características ambiguas, perdones de miedo. La serpiente en ocasiones también cura. Recuerden cuando Moisés alzó la serpiente de bronce en el desierto. También en el Evangelio de Juan utiliza esta misma imagen. De la misma manera que Moisés alzó la serpiente, así va a ser alzado el Hijo del Hombre. Entonces la figura de la serpiente como que está en relación con vida y con muerte. Y claro, también va a entrar en conflicto con el Dios Yahvé. Si el pueblo de Israel cree que Yahvé es el que da vida y da muerte, no puede la comunidad darle veneración o fidelidad a la serpiente. Como señal de idolatría aparece también en Segunda de Reyes. Estas figuras ambiguas van a ser las que tenemos que ir interpretando de acuerdo a sus contextos, ¿no? Entonces, en la tradición del capítulo 2 y 3, la serpiente es símbolo de la presencia destructora
que va a llevar a la caída. Seducidos por ella, Adán y Eva entran en rivalidad con Dios y la imagen se volverán semejante a Dios para apropiarse su sabiduría. Prácticamente la serpiente va a ser medio por el cual el ser humano va a escuchar otra voz, ¿no? La transgresión de la pareja humana. Los dos actores humanos de Génesis 3 habían sido presentados en el capítulo 2 de dos maneras. En un mito relativamente extenso sobre el origen del ser humano, se habla de la formación del Adán genérico o colectivo. Recordemos que estamos hablando que en la historia de Génesis nos dice que Dios ha creado al ser humano, que incluye hombre y mujer. Esta historia que después se le dio prioridad al varón e inferioridad a la mujer, pues tiene también que ser desmantelada, tiene también que ser retada por el mito del Adán genérico. En otro mito es cierto, en otro mito más breve, se presenta el episodio de la construcción de la mujer por Yahvé, donde Dios hace caer al hombre y de la costilla le saca a la mujer. Y bueno, a estas alturas es probable que ya la religión doméstica ya se estaba pasando a un espacio público. Es más lógico que la mujer dé a luz a que el hombre dé a luz. Esto lo saben las mujeres. Pero lamentablemente, cuando la religión doméstica que estaba en manos de la mujer se transmitió o se pasó al lugar público, también la divinidad cambió de nombre. Desde el punto de vista arqueológico, la primera evidencia que se tiene es de que la primera imagen de la divinidad es a la madre tierra, es a la diosa. Esto lo podemos ver en representaciones de arqueología en Anatolia, de estas culturas antiguas, donde se ha estudiado bastante de cómo las mujeres estaban en contacto con comida, con vida, con muerte, eran las encargadas posiblemente de reimaginar a la divinidad en forma de mujer. Esto lo voy a hablar un poquito más adelante, yo sé que el tiempo se me viene, téngame paciencia. Dice la serpiente, cuando la serpiente habla nos damos cuenta que estamos en otro plano, el del símbolo. Interesa, por lo tanto, saber qué dice esa serpiente tan astuta y sabia. Y una de las funciones de la serpiente es dejar mal a Elohim. La serpiente sabe lo que Elohim sabe y lo comunica a la mujer. En la frase de la serpiente hay una clara promesa. Lejos de ocasionar la muerte, el comer del árbol del conocimiento otorga una cualidad divina, cual es la de conocer lo bueno y lo malo. Entonces la serpiente no está mintiendo, la serpiente no está diciendo una verdad a medias, para decirlo así. Y uno se puede preguntar, si la serpiente sabe lo que Elohim sabe, ¿qué de malo tiene que la serpiente quiera transmitir este conocimiento a la pareja humana? Y entonces ya estaríamos en un plano superior, un plano donde la protagonista va a ser la mujer. Y estamos tratando de releer este texto desde el otro lado, porque siempre a la mujer se le ha visto como cómplice del mal, como la que ha causado la destrucción del varón. En cambio, si nos fijamos en lo que nos dice el texto, podemos descubrir que la mujer es como una teóloga, una mujer que piensa, una mujer que razona, una mujer que es capaz de adquirir conocimiento como las grandes mujeres de las culturas vecinas. Y así que podemos retar las interpretaciones machistas acerca de la mujer. La mujer es dadora de vida, la serpiente vive en la tierra fecunda, hay una relación íntima personal. Entonces la serpiente, o si nos metemos a este mundo simbólico, la serpiente no escoge a Eva porque la mujer sea
ingenua, porque la mujer sea fácil de seducir. Al contrario, la escoge porque ambas representan fecundidad, ambas representan sabiduría, ambas representan inmortalidad. Si la mujer en torno a su casa sabe lo que es bueno para su familia, sabe qué comidas, qué frutos, porque todavía estaríamos entonces en una etapa donde la mujer estaría en contacto con la divinidad por medio de los cultos, de los cultos domésticos. Todavía no estamos en una religión oficial. Una vez que la religión se hace oficial y se pasa de la casa al templo, se requiere el templo, se requiere el sacerdote, y la experiencia de la mujer va a perder tremendamente. La mujer, estar en contacto con la divinidad, se va a convertir en bruja. Todo conocimiento en manos de mujer va a ser peligroso hasta el día de hoy. Entonces, una manera de denigrarla va a ser prácticamente describirla, no por lo que la mujer es, sino por lo que el hombre decida que la mujer es. Entonces, la mujer es dadora de vida, la serpiente vive de la fecundidad. La tradición ha sabido elegir oportunamente a la mujer como interlocutora de la serpiente, porque el tema en torno al cual gira la decisión es el comer. Y si alguien sabe qué es bueno en la casa, si alguien sabe cómo hacer rendir la comida, esas son las mujeres, que con tantita cosa hacen fiesta, hacen manjares. Entonces estamos hablando en estos ámbitos simbólicos, con la finalidad de venir a rescatar también la figura de la mujer, ¿no? En la casa, quien discierne lo que es bueno para comer es la mujer. Por eso en el mito, lejos de ser menoscabada, entonces la tradición, al terminar en esto de la idea de la comida, entonces todo está en relación a comida, la mujer que sabe lo que es bueno para la comida, y la otra cosa que Adán, el hombre, también está presente, pero realmente no es capaz de entrar en diálogo con la serpiente, que simboliza sabiduría, ¿no? Este papel de la mujer se refuerza en el versículo 6, que es el eje alrededor del cual circula el sentido del episodio. El ver de la mujer, verbo con el que se inicia el versículo 6, connota el descubrimiento de algo valioso y un ejercicio del intelecto que escudriña la oportunidad de algo. Y también me viene aquí la idea de una de las primeras descripciones de Yahvé o de la divinidad, es el Erroí, el Dios que me ve, el Dios que me ve. Entonces la mujer, por medio de la vista, está haciendo un juicio selectivo de descubrir algo que tenga sentido, no solamente para el aspecto más primario de comer, sino para el aspecto de la vida. La mujer no come inmediatamente, primero ve. Y esto es muy importante porque uno pensaría que estamos ante una persona que no hay un acto reflexivo. La mujer medita, reflexiona, piensa como una buena teóloga. Y si toda una historia atrás de los mitos es de que los dioses comparten sabiduría, comparten la inteligencia, comparten la divinidad, pues ¿qué tiene de malo que la mujer quiera buscar esta sabiduría, no? Primero ve, el contenido de ese subver o penetrar está expresado con 3 oraciones con sus respectivos paralelos. Ella ve que el árbol es bueno como comida. Solo ahora, después de esto, y nuevamente por la iniciativa de ella, dio también a su esposo que estaba con ella y él comió. Si presta atención, la mujer sigue siendo la protagonista. Ella había tomado de la fruta y ahora ella le da a su esposo como si este fuera un bebé incapaz de comer por sí solo. Es la madre Eva nuevamente que está por medio de la comida constituyendo al hombre como sujeto. Prácticamente el hombre ha quedado eclipsado con esta nueva interpretación. En este momento, no antes, el varón se constituye en sujeto sin embargo de una única acción, comer.
La mujer, por medio de la comida, constituye al hombre en sujeto, lo alimenta y le da posibilidades de crecer. Claro que estas interpretaciones a lo mejor para muchas personas que están acostumbradas a ver a la mujer como culpable, de pronto verla como la protagonista, la que es capaz de lo que es bueno, de discernir. Ahora, no siempre se interpretó a la madre Eva como causante de todo lo malo. Hay una idea detrás del fondo que celebraba prácticamente a Eva como mujer de luz. Filón de Alejandría, por ejemplo, en el siglo I, en la reinterpretación que hace del Génesis, va a decir que Eva es la madre de todo lo viviente porque da luz, porque le dio luz a Adán por medio de la comida. Los gnósticos también hablaban de la madre Eva como portadora de luz. Muchos historiadores del siglo I van a tener esta otra corriente, esta otra teología. Lamentablemente, también está el texto de Timoteo donde dice que el hombre no fue engañado, solamente Eva, y que incurrió en la transgresión y por esto trajo la destrucción. Y así con todo, la mujer se salvará solamente por el parto, ¿no? Allí por el capítulo 2, versículo 11, creo, 1 Timoteo. Entonces, yo creo que tendríamos que recuperar nuevamente el sentido de los mitos y para decir, dentro de esta historia de escuchar la voz de la serpiente o de los otros dioses, el ser humano ha sido cómplice, no solamente la mujer, no solamente el humano, hemos sido cómplices de no cuidar la casa común. Y bueno, cuando no cuidamos la casa común, ya saben lo que pasó. Vino la enfermedad, viene la muerte, la tierra es maldecida y prácticamente Dios interviene nuevamente para reorientar esa casa. Así que si la creación es buena, si Dios ha creado no para condenar a la humanidad ni para esclavizarla, ¿de dónde nos viene esta idea de enfermedad, de muerte, de que Dios nos castiga? Posiblemente esté ganando la teología de los otros mitos babilónicos y necesitamos reconstruir y recuperar la tradición bíblica para seguir afirmando la bondad y la generosidad del Dios de la vida. Hasta aquí me voy a quedar. Entonces, no voy a entrar en el tema de la enfermedad y la muerte porque va a ser otro tema. Lo que me gustaría ir a manera de concluir. Entonces, la creación es buena desde el punto de vista bíblico. Hay ciertas teologías que enfatizan esta idea destructora del mal, pero en el fondo hay una teología que habla del Dios que ha creado por bondad, y la enfermedad, la muerte es consecuencia de escuchar la pareja humana, de escuchar otras voces, de escuchar a otros dioses, de no haber cuidado la casa común, de causarle mal, de contaminarla. Y bueno, también la tierra va a estar allí sufriendo, va a jugar un papel importante cuando Dios, Elohim, intervenga otra vez para reorientar nuevamente a su comunidad. La tierra que nada ha hecho queda maldecida, y yo creo que el grito de la madre tierra o de la Pachamama no puede ser ignorada. Queda maldecida una y otra vez ante la indiferencia de nosotros que no cuidamos esta casa común. Me gustaría, el tiempo que me queda, compartir o dialogar si tienen alguna pregunta. Gera. Ya, Manuel, ¿me escuchas? Ah, sí. Ya, a ver, hay una pregunta interesante que te quiero hacer. ¿Por qué no desarrollamos los mitos de los pueblos amerindios para situarlos en nuestro continente? Yo sé que no lo mencionaste, yo sé, pero ¿cómo de alguna manera podías relacionar estos mitos que nos has comentado con los nuestros, ¿no? De Amerindia.
Bueno, traté de mencionarlos brevemente cuando estaba diciendo que todas las culturas tienen sus propios mitos, tienen sus propias historias de creación, y también estaba tratando de decir de que tendríamos que ser más cuidadosos en la manera en que ponemos en conversación los mitos que nosotros consideramos sagrados de este libro y los otros mitos y costumbres de estos pueblos originarios, porque también revelan al Dios, a Dios que no puede ser encajonado en estos libros sagrados que nosotros llamamos Biblia. Y yo creo que sí, esta es nuestra tarea. Yo creo que las personas que tienen la oportunidad de estar trabajando en la Biblia y cuestiones indígenas, o en la Biblia con los pueblos originarios, yo creo que serían estas personas las que pudieran nutrirnos o enseñarnos. Lamentablemente yo no estoy muy familiarizado con los mitos de nuestros ancestros, de nuestras culturas originarias, ¿no? He sido formado en estos otros mitos, pero reconozco y valoro que en estos otros mitos de los pueblos originarios también. Entonces yo creo, Jera, que sí sería para la persona que pregunta, sería un reto de ir celebrar esos otros mitos, y yo creo que descubriríamos grandes similitudes. Por ejemplo, en nuestros pueblos de mesoamericanos, la figura de la serpiente también era reverenciada, era vista de una manera positiva. Yo creo que nos sorprenderíamos de ver que hay muchas similitudes, a lo mejor con los mitos que tenemos en la Biblia y los mitos de nuestros pueblos originarios. Lamentablemente también en las lecturas que se han hecho de la Biblia, siempre se ha privilegiado la lectura eurocéntrica, y como que lo que hace nuestra gente, con lo que hacen nuestros promotores de la palabra, como que no se ha legitimado como un método válido, ¿verdad? Y ellos y ellas son las personas que a lo mejor tienen más conocimiento pastoral, bíblica, y son los que nos podrían iluminar también a los que estamos trabajando en el mundo académico. Muy bien, Manuel, otra pregunta. ¿Cómo entender entonces las maldiciones que Dios da a la serpiente, a la mujer y al hombre en Génesis 14 al 19? Yo sé nuevamente que tal vez está fuera de tu tema, pero no sé si quieras contestar esto. Yo creo que, y esto también iría junto con la idea de las plagas, la maldición, las plagas. Primeramente, tendríamos que descubrir de que en la Biblia hay muy pocos textos del Dios vengativo, del Dios que envía plagas, del Dios que envía maldiciones. Hay más textos del Dios que cuida, del Dios que bendice, del Dios que es justo, del Dios que invita a cuidar la casa común, del Dios que ha dicho que todo es bueno. Pero como que siempre hay una tendencia de ver los pocos textos de terror, de maldición, de plagas, como si dominaran toda la historia o la Biblia. Y esto no es cierto. ¿Cómo entender esta realidad? Entonces, primero situando las maldiciones dentro de su contexto. Todas las maldiciones, este género de maldición y de bendición, tiene un sentido como de curación, de medicina. Dios tiene que intervenir, porque si Dios es creador, si Dios es el dueño de la casa, volviendo al estudio de la historia de Génesis, vean cómo Dios ni siquiera le afecta la decisión que hizo la pareja humana. Es la pareja humana que se separa del Dios creador, intentan esconderse, Dios que se pasea en su jardín. Una imagen muy preciosa, muy poética. El dueño de la casa que recorre su creación nuevamente, el dueño de la casa que está examinando en dónde está el mal, en
dónde está lo que la pareja humana ha transgredido. Y fíjense que Dios, como dueño de la casa, abre el juicio y comienza primeramente a tratar de reorientar a la persona humana a ser responsable de que han sido culpables de escuchar el mal, de escuchar otra voz, de desobedecer al Dios Elohim, al Dios Yahvé. Entonces, la maldición entra como si fuera remedio, como si fuera parte de la misma sanación, la misma reorientación que Dios tiene. Si fuera realmente maldición, Dios hubiese terminado con todo, se acaba la historia y Dios vive contento, Dios mismo. En cambio, por medio de la maldición es como la medicina para que lo humano vuelva otra vez a tener relación. Por eso ya no puede estar lo humano en unión con lo divino. Hay esta separación y esto causa caos, miedo, problemas, enfermedad, muerte, porque eso es parte prácticamente de tomar, de tomar la medicina. A nadie le gusta la medicina, pero es necesaria. Entonces Dios también manda, revela y acompaña a esta comunidad. Y entonces en este sentido podríamos estar viendo estas maldiciones como remedio para que la gente tenga vida, para que la gente se vuelva a conectar en otro momento con esta divinidad que a través de la historia va a querer entrar en comunión con la humanidad. Una y otra vez Dios entra en diálogo, Dios no abandona, Dios es fiel, pero en los momentos en que el pueblo se porta mal, se enferma, Dios interviene y Dios manda o Dios permite para que la gente vuelva a curarse y la gente vuelva a conectarse. Muy bien, Manuel. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, otra. Disculpen a los que no se les pueda contestar, ya les puse el correo del Padre Manuel para que le puedan enviar directamente sus preguntas. Y también nuestro, ¿cómo se llama? Otro de los profesores, Felipe Legarreta, está comentando, vean los comentarios, está haciendo comentarios muy interesantes, o reforzando o añadiendo cosas que está diciendo el Padre Manuel. Por favor, lean los comentarios. La pregunta dale la voz a Felipe, dale la voz a Felipe. Yo es lo que le iba a decir, si alguno de los hermanos y hermanas profesores quieren compartir, lo pueden hacer con mucho gusto. Felipe. Bueno. Por cierto, Felipe, ¿estás por ahí? Sí, gracias, Manuel. No, muchas gracias por tu presentación. Yo pienso que una de las preguntas que todos tenemos es la pregunta que has estado respondiendo y presentando es, bueno, si Dios hizo todo lo que hizo, lo hizo bueno, entonces ¿por qué el mal? ¿Por qué la enfermedad? ¿Y por qué la muerte? Y yo pienso que a esas preguntas trata de responder el libro del Génesis, sobre todo los primeros 3 capítulos. Pero yo pienso que la idea fundamental, lo que acabas de mencionar, es que todo lo que hizo Dios lo hizo bueno y muy bueno y lo bendijo a la humanidad. Pero debido a la desobediencia del ser humano, de los adamitas, pues hemos recibido estos castigos por cuenta nuestra. Sí, nosotros hemos sido los causantes de estas plagas, de estos castigos y últimamente de la expulsión del jardín, que, por cierto, sirve como una explicación para el pueblo de los judíos expulsados en Babilonia, como les explicabas al principio, de por qué perdieron la tierra, por qué fueron expulsados a Babilonia. Es decir, debido a su desobediencia, perdieron la tierra, ¿verdad? Como la perdieron Adán y Eva también por su desobediencia. Solamente eso, ¿verdad? Pero muy interesante, ¿verdad? Es una pregunta perenne, yo pienso, el origen, ¿por qué la enfermedad, por qué el castigo y por qué la muerte? Sí, pero gracias. Necesito lecturas e interpretaciones del Génesis. Gracias, hermano. El doctor Felipe Legarreta va a acompañarnos de hoy en 15
con el tema de Romanos. Así que bueno, es una buena invitación para que lo escuchen, para que lo vean. Y yo creo que esto va a ser algo bastante positivo. Ya cuando terminen todas las exposiciones, sé que ustedes van a aprender mucho. Yo solamente traté de dar unas pequeñas luces, como abrir esta idea. Y yo creo que ni el mismo texto de la Biblia te va a decir exactamente por qué el mal, por qué la enfermedad. Al final nos da esa sensación de que no solucionó, de que no nos dio la respuesta que nosotros adquirimos o que nosotros esperábamos. Y yo creo que este es el misterio de la vida. Tenemos que ir formulándonosla, meditándola de diferentes maneras, y lo que no podemos olvidar es la bondad, la generosidad de Dios, y que aún en la pandemia, aún en la enfermedad, Dios nos va acompañando y que esta creación sigue siendo buena. Bueno, sé que ya estás tratando de concluir, Manuel. ¿Quieres? Parte se respondió una pregunta que aquí tengo de las últimas. Sí, por favor. Que se nos ha enseñado, así como la tierra es mala, que el cielo es bueno, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, que la serpiente es mala. ¿Por qué nos han hecho creer esto e interpretarlo de esa manera? ¿Cuál sería el fin de esa mala información que nos enseñaron? Sé que es una respuesta. Es una pregunta. Y miren, todas las personas que van a pasar por este curso de los expositores tienen gran pasión por la palabra de Dios, y lo que queremos es mostrar otra manera, a lo mejor más positiva. Y recuerden que han sido siglos y siglos de endoctrinamiento. Y en el mundo bíblico lo primero que tenemos que hacer es aprender a desaprender. Aprender a desaprender todo aquello que nos habían comentado, porque posiblemente no había, o en el mundo bíblico no teníamos las herramientas todavía tan adelantadas como las tenemos ahora. Los estudios bíblicos también tienen su propio génesis, también tienen su propia investigación. Y lamentablemente también mucha gente mejor prefiere quedarse con lo que ya sabe, a desacomodar su idea de Dios, a desacomodar su idea de la Biblia, a desacomodar su pensamiento. Y yo creo que ustedes tienen una oportunidad de irse formando, de ir escuchando otras voces, con la finalidad de que estas interpretaciones sean más liberadoras. Traté de presentarles, de enfocarme en la idea de Eva, la idea de la comida, porque quiero retar la idea tradicional donde Eva es la causante de toda la maldad, de toda la perversidad. Pero han sido 2000 años en el cual se ha interpretado así. Ahora interpretarla desde otro punto de vista, pues para alguna gente resulta escandaloso, especialmente para la gente que tiene el poder. En cambio, para la mujer puede resultar decir, bueno, puede ser estas lecturas pueden empoderar a la mujer que está tratando de encontrar su voz, que está tratando de recuperar su cuerpo como algo sagrado, y que está tratando también de reimaginarse a la divinidad desde su propia experiencia. Esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer, tratando de enseñar la Biblia desde otros puntos de vista, pero lamentablemente llegamos a muy poca gente. Esta es la primera vez que tenemos así un gran número, y les agradezco de verdad. Pero necesitamos también entender que la mayoría de las interpretaciones pues van más bien que la mujer es mala, la mujer hay que someterla, hay que dominarla, porque por culpa de ella vino la desobediencia. Y ahora pueden aprender otra cosa, que la mujer también puede ser portadora de luz, es portadora de vida, que la mujer piensa, que toma iniciativa y que puede ser modelo para otras mujeres que están buscando vida. Gracias, Manuel. Te agradecen algunas personas que es una manera de empoderar, ¿no? El género pues femenino en este caso, y te agradecen, ¿no? Creo que es parte de tu hermenéutica del otro lado,
que de alguna manera no lo dijiste, pero es parte de tu hermenéutica, ¿no? Interpretación. Sí, esta es parte de, en la hermenéutica que yo denomino del otro lado, es prácticamente situarnos del lado de las personas que han sido silenciadas, no solamente en la interpretación bíblica, sino también dentro del mismo texto bíblico. Por ejemplo, traté de enfatizar mucho la figura de la serpiente. A la pobre serpiente también se le ha silenciado, se le ha castigado cuando la serpiente, simbólicamente hablando, en aquella cultura, era portadora, también era vista como algo positivo, como algo bueno. Entonces, en la hermenéutica que desarrollo del otro lado, siempre trato de traer cuestiones de género, cuestiones de masculinidad, cuestiones de otredad, cuestiones de raza, porque la Biblia siempre ha sido un privilegio y siempre se ha interpretado por hombres blancos, heterosexuales, a favor de ellos mismos. Ellos son los que se han legitimado como representantes de verdad y otras voces minoritarias las han ido excluyendo. Entonces, tengo la certeza que todos mis hermanos y hermanas que van a estar acompañándonos van a traer su propia riqueza, su propia historia, y también ellos y ellas representan otros grupos minoritarios. Y esto es lo más hermoso, cuando los grupos minoritarios también se acercan a la palabra de Dios y comienzan a decir, nosotras también tenemos derecho de reinterpretar, de pensar, de ser protagonistas, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendo con la hermenéutica del otro lado. Bueno, pues muchas gracias. También nuevamente reitero, si Raúl Lugo nos está haciendo algunos comentarios, ya nos compartió Felipe, si algunos de los próximos expositores pueden abrir su micrófono para dar los últimos comentarios, algo hermano Raúl, tú eres grande, hermano, no me dejes solo. ¿Qué pasó, Manuelito? No, yo comentaba en el chat que siendo textos que recogen toda esta riqueza mítica de pueblos mesopotámicos, la rehacen, le dan su propio sabor para constituirlo como la aportación de Israel al mundo de encontrar el sentido de las cosas que pasan. Creo que el hecho de que estos textos hayan sido retomados, trabajados, reelaborados en tiempos del exilio, une creación y liberación en una especie de binomio que me parece inseparable. Y yo quería felicitarte mucho y alegrarme de que esta visión que fue, digamos, importante en el surgimiento de los textos se mantenga ahora desde otra perspectiva. O sea, nuestros textos de creación tienen que servirnos para hacer a las personas, a los hombres y las mujeres más libres. Cualquier interpretación bíblica tiene que llevarnos a este nivel de plenitud en la libertad que los textos persiguieron. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti, hermano Raúl. El padre Raúl también va a estar con nosotros compartiendo el 2 de noviembre. Él va a estar exponiendo su tema. Le agradezco mucho. No sé si esté la hermana Mila, y yo sé que la hermana Mila... ella tuvo problemas, Manuel, con el internet. Hace rato se retiró. Hizo un comentario ahí en el chat. Se tuvo que retirar porque tenía mala recepción. La hermana Mila acaba de terminar su doctorado. Bueno, le falta todavía defender su tesis en el École Biblique, uno de los mejores centros bíblicos. Ella ha trabajado muchas de estas historias y ella también va a estar con nosotras. La verdad que me alegra mucho de la participación de mis hermanos que han enriquecido esta experiencia. Y bueno, mi única finalidad era que descubramos de que en la pandemia también Dios sufre con su creación, de que Dios se solidariza, de que Dios nos sigue invitando a ver la bondad, a ser mejores personas, aprender también que las pandemias no son malas. Yo creo que esto lo vamos a ver con la hermana Mila cuando hable sobre las cuarentenas, ¿no? Así que bueno,
les invitamos por allí a no perderse. Todavía tenemos unos minutos, no sé si hay alguna pregunta, Gerardo. Una consulta, yo algo en el correo lo quise preguntar, pero salió como afirmación y parece que Freddy contestó, tal vez ahí como para salir de la duda. ¿Todo el libro de Génesis es literario, sí o no? Es que, para perdón, explicar, todo el libro del Génesis es un libro literario para ir explicando ciertas verdades. ¿qué entiende por literario? Es como género literario. Claro, hay diferentes tipos de géneros literarios. Hay muchísimos géneros literarios y yo creo que eso es lo que tenemos que estar pendientes, qué tipo de género estamos tratando, especialmente en los 11 primeros capítulos. Casi el género tiene que ver con historias de creación, de maldición, de diluvios. Por allí también va a entrar otra historia de origen, por ejemplo, de dónde nacieron los otros pueblos, cómo es que llegaron a ser otros pueblos. Y por ahí vamos a tener la historia de Noé y su hijo, ¿no? Con la viña. Entonces, estos son algunos resultados de la... Entonces, tenemos que estar atentos, no tomarlo como hechos históricos. En algunos casos habrá hechos históricos, pero no todos. Tenemos que estar pendientes de cuáles son los géneros literarios y qué finalidad tenían. Okay, muchísimas gracias, padre. Gracias a usted. Muy bien, pues prácticamente faltan 2 minutos. ¿Quieres hacer un comentario final, Manuel? O si no, para... Bueno, me gustaría escucharles qué les pareció. Yo sé que no es la mejor de tenerlos físicamente, pero es una manera por lo menos de estar respondiendo a estas preguntas de Dios y la enfermedad. ¿Qué se llevan? Me gustaría escuchar 2, 3 voces. ¿Qué se llevan de esta clase? ¿Cómo lo pondrían en práctica? ¿Qué se llevan a su comunidad de fe, para su persona?